¿Cambiar el qué? Sí, pero cambiar todo el archivo... Aquí hay una cosa también que siempre tienes que tener en cuenta, que es la memoria. La memoria es lo más preciado que tienes en el iPhone. Entonces, y el tiempo de proceso. No quieres perder el tiempo descargando lo que hay y cargándolo todo otra vez. Lo que quieres hacer es cambiar algo de posición. Si tú ves que lo que hay que cambiar de posición son muchas cosas, ¿vale? Tendrías que tener dos archivos zips, uno para horizontal y uno para vertical, ¿vale? Que eso también se puede hacer, y vincularlos. Hemos visto que cuando yo tengo un elemento, al cargar el zip, se hace relación de lo que yo he creado con la vista, ¿vale? A mí nada me impide que este View Controller, ¿vale?, en un momento dado, cuando se cargue dos archivos zips. La única precaución que tengo que tener es que si quiero vincularlos con lo de arriba, que no los vincule con la misma cosa. Podría tener View Landscape, o sea, podría tener View, que sería la vista que yo voy a utilizar hacia arriba para representar en la ventana. Ese método que hacía add subview viewController.view, añadirá esta vista. Pero esa puedo utilizarla simplemente como una asignación. ¿Una asignación a qué? A otros dos que tenga aquí abajo. View Landscape y View Portrait. Y ese archivo zip que carga, la vista que genere, en un momento dado, uno la asociaría con el Landscape y otro la asociaría con el Portrait. De forma que yo tendría en memoria, lo que pasa es que tienes en memoria el doble de información, tienes el Landscape y el Portrait. Ahí se utilizan técnicas de lazy loading y cosas de estas. Por ejemplo, lo que puedes hacer es, yo cargo la Portrait porque el iPhone siempre, normalmente, como el Springboard no está en... O sea, no cambia en horizontal, lo normal es que tengas el teléfono así. Entonces, la primera que cargo es la Portrait, que es la que más posibilidades tengo de cargar. Y en el caso de que lo pase a horizontal, cargo la horizontal, ¿vale? Dependiendo del tipo de aplicación, por ejemplo, la calculadora. La mayoría de las veces que utilizas la calculadora, la utilizas en vertical porque es normal, y si la giras es científica. ¿Puedes necesitar la científica? Sí, pero normalmente utilizas la normal, ¿vale? Entonces, mantener cargado en segundo plano la científica no tiene sentido, porque la vas a utilizar menos. Sin embargo, en otro tipo de recursos en el que a lo mejor el horizontal y el vertical pueden alterarse más, sí que puedes mantener en memoria las dos y únicamente revisar cuál de las dos vistas no está siendo mostrada en el caso de que recibas un aviso de memoria. Todas las vistas, o sea, el parámetro view tiene una propiedad que es superview. Si superview es igual a nil, es que esta vista no está insertada dentro de otra vista, en concreto no estaría insertada dentro de la ventana. Entonces, si superview es igual a nil, puedes asumir que esa vista no se está mostrando, puedes descargar esa información. Y cuando te haga falta, en el caso de que el dispositivo gire, volverla a cargar, ¿vale? Serían sistemas de gestión de memoria. Bien, en las opciones que tienes aquí abajo, el Did Receive Memory Warning, que es cuando hay un aviso de memoria vas a recibir este mensaje aquí, ¿vale? Y se lo pasa hacia arriba. Normalmente los mensajes importantes los sueles pasar al padre para que el padre haga lo que tenga que hacer, en el caso de que tenga algo que hacer. Y aquí hay una opción que es, si la vista se carga, ¿vale? O sea, Load View es lo que carga la vista, lo que crea los elementos. Load View nosotros lo implementamos si queremos crear la carga de elementos programáticamente. Si no, ese Load View internamente se hace a partir de lo que está cargando a partir del archivo zip. Como hay OLEDs y tal, implica que está haciendo retenciones adicionales. El zip crea un objeto y yo lo retengo, ¿vale? Porque es una propiedad y me lo quedo con retain. Entonces, un load view no es el init, es un load view, es la carga de los elementos visuales. Entonces, hay dos niveles, la inicialización y la carga, la descarga y el dealog, ¿vale? Entonces, si yo tengo algún outlet que he vinculado al cargar la vista, cuando descargo la vista, tengo que decir que ese outlet ya no lo necesito. Entonces, aquí es uno de los problemas también que os da, porque aquí ponen el ejemplo set myOutlet igual a nil, y la mitad de las veces que alguien ve esto al principio dice, vale, le pongo el nil al valor. No, llamas al método setter, y el método setter hará el release, y después del release hará una asignación a nil, o un retain a nil, lo que sea, ¿vale? Pero, cuidado, porque si no utilizaras rotación de puntos, aquí habría que hacer dos cosas, que es hacer el release del elemento y luego hacer la asignación del valor, ¿vale?
bueno, en teoría, si el getter te lo ha creado el sistema, si el setter lo ha creado el sistema, cuando haces el setter, hace el release del anterior, o debería hacer el release del anterior. Y luego está el de alloc, que harías el release de los elementos que has creado y que no son outlets, ¿vale? Si tú aquí pones un elemento, en algunos libros veréis que aquí tienes un elemento igualado a nil, y aquí tienes el release del mismo elemento, ¿vale? Si asumes que el de alloc se ha producido después de la descarga, ese elemento ya no existe, con lo cual hacer un release a un elemento que no está en memoria no es positivo, eso no funciona. Pero si tú ese elemento que has quitado de memoria lo has asignado a nil, hacer un release a nil no hay ningún problema, ¿vale? Entonces veréis muchas veces, pues, para evitarte problemas, está en los dos sitios todo especificado. Bien, lo normal es trabajar así, trabajar sobre ese elemento. Hay una serie de conceptos, ¿vale?, que me interesa revisar. Voy a pasar esto más o menos. Perdona, que esto. Ay, sí, se aparece, sí está duplicado, vale. Bien. Si lo habéis mirado por encima, lo tenéis las transparencias. Realmente, pues tienes una ventana, en la ventana es el área donde dibujas. Es una subclase de una vista. Las vistas tienen un controlador y el controlador es lo que hace las acciones sobre la vista, de forma que funcionan en bloques. Es un MVC en sí mismo que tú puedes trasladar, ¿vale? La cadena de respuesta, ¿vale?, cuando tú tocas un botón, ese botón reacciona, y si ese botón no reacciona, se lo pasa al siguiente elemento en la jerarquía visual, ¿vale? Eso es así, pero realmente el botón en sí o el elemento visual en sí no hace nada. Lo que hace algo es el controlador de ese elemento visual. Entonces, realmente el siguiente elemento en la jerarquía de respuesta de un elemento visual no es el siguiente elemento visual, es el view controller del mismo elemento visual. Eso va pasándose hacia atrás. O sea, yo toco un label, entonces, si alguien responde, o sea, si no responde, se lo pasa al siguiente. ¿Quién es el siguiente? El view controller de ese label. Si el view controller no hace nada, se lo pasa al siguiente, que es visualmente la vista que tengamos por encima en la jerarquía de vistas. Vas moviéndote hacia atrás, ¿vale? Bien, los outlets y los actions los vimos, es lo mismo que he dicho antes. Este es el icono que aparecerá en el interface builder para el view controller, ¿vale? Esto lo que hace es generar ese objeto. Muchas veces estás programando, estás en el Xcode y estás haciendo el delegado o el view controller y te parece que lo que estás programando, porque luego lo estás viendo, porque claro, normalmente pues utilizas, programas el application delegate y utilizas un application delegate. Entonces parece que lo que estás haciendo es lo que estás programando realmente. Claro, si el interface builder no crea ese objeto, lo que estás haciendo no vale para nada. Entonces hay que tener en cuenta que realmente tú estás programando la clase, estás diseñando la clase y luego se creará el objeto y se utilizará. Los elementos básicos del UIKit, pues es el framework que hemos estado utilizando ahora, que es el que genera los elementos. Importante, desde el main thread, desde el hilo principal, es desde donde yo puedo manipular, y normalmente voy a querer manipular. Este es uno de los motivos también por los que los threads normalmente no, o sea, sí que se pueden utilizar, pero desde un thread no puedes manipular el aspecto visual directamente, ¿vale? Tendrías que establecerte seguramente un protocolo y un delegado para que el main thread sea capaz de... Pero bueno. Bueno, el proyecto UbiCatalog es un proyecto que se puede descargar y ejecutar, y el proyecto UbiCatalog tiene prácticamente todos los elementos del UbiKit en todas las configuraciones. Y veis todos los botones, cómo se pueden configurar, está en el código y se puede ver cómo funcionan todos, ¿vale? Normalmente se trabaja sobre los elementos y las acciones que provocan o que requieren, ¿vale? El tema de los elementos pueden ser de tres tipos: activos, inactivos y pasivos. Los activos son pues, el botón, el switch, elementos que cuando los tocas hacen algo realmente, lanzan una acción. Los inactivos son aquellos que cuando tú los tocas trabajas con ellos, pero no lanzan acciones normalmente. Y los pasivos son aquellos que da igual, o sea, una imagen, un label, no hacen nada. Pero todos son subclases de UbiControl y pueden actuar de cualquiera de las tres maneras. O sea, tú puedes gestionar para que cualquier elemento, puedes hacer que un label o que una imagen mande eventos táctiles también, ¿vale? Lo puedes gestionar. Esto es lo que he comentado de lo del responder. Eso es un poco más, se escapa un poco a lo que nos da tiempo a ver, pero el elemento que tiene el foco, por entenderlo de alguna manera, sería el field responder. El texto, cuando le hacíamos clic en el text field, era el que tenía el foco y podíamos escribir. Y los objetos, para poder ser field responder, tienen que responder a un método que es can-become field responder, ¿vale? Esto es más pues, cuando queremos
hacer algunas gestiones más avanzadas. Por ejemplo, si queremos detectar un shake en una vista, pues esa vista tiene que ser capaz de llegar a ser Fizz Responder para poder recibir los eventos como Fizz Responder, ¿vale? Pero es un poco más elaborado. Vendría con el tema del control remoto, acciones, menús de edición en otros elementos. El Fizz Responder, esto es lo que hemos visto con el texto, si hace resync Fizz Responder, es el que deja de ser el Fizz Responder, y esto es lo que hemos utilizado para el teclado, para hacer que el text field deje de ver el teclado, pues haciendo que deje de ser el Fizz Responder. Si nosotros hay un elemento que queremos que pase hacia atrás, después de haberlo procesado, siga pasando el evento, yo toco algo, pero puedo afectar a ese elemento y a lo que hay detrás. Pues tendré que pasar a mano, el mismo mensaje que he recibido, se lo tendré que pasar a mano al elemento que quiero que continúe. Normalmente el elemento que quiero que continúe es el self next responder, que es el siguiente elemento en la cadena de respuesta, que es el que va a gestionar ese evento en el caso de que quiera propagarlo hacia atrás. Y el next responder de una vista es su view control, el que lo he comentado antes. El tema de la pantalla lo comenté, bueno, si yo tengo una imagen, eso está mal en la otra transparencia, pero si tengo una imagen y tengo la imagen @2x. Lo que sea, eso, en el caso de que esté en Retina Display, en lugar de utilizar esa imagen, se utilizará la otra, automáticamente. O sea, el tema del cambio de resolución para alta definición, no hay que hacer nada programáticamente, simplemente hay que coges el mismo proyecto, le metes las funciones al doble de resolución, que se llamen, o las imágenes al doble de resolución, que se llamen igual @2x, y directamente esas imágenes se utilizarán en el iPad, digo en el iPad, en el iPhone 4 con Retina Display, o en el iPod Touch de... ¿El tercera generación tenía Retina Display? No, el de cuarta, ¿no?